Ahora todos hablan sobre lobby. Hubo un tiempo en que era una palabra prohibida, un concepto inefable, uno de esos vocablos que es mejor tragarse antes de pronunciarlo. Hasta hace apenas 10 años, no existía una investigación seria que explicase por qué, hasta entonces, Chile no tenía una ley que regulase esta actividad. Conceptualmente, hacer lobby es la representación de intereses privados ante autoridades. Se encuentra resguardado por el denominado derecho de petición, impreso en casi todas las constituciones de Occidente, incluyendo la chilena. Este derecho de petición habilita al ciudadano a contactarse con las autoridades a fin de solicitar una prestación, solucionar un problema o incluir tal o cual regla en una ley. Todo esto está regulado por el derecho de petición que le permite a cualquier persona, incluido usted, para tomar contacto con los representantes del Estado. El lobby profesional se trata de efectuar ese derecho de petición de manera organizada, sistemática y bajo una estrategia preconcebida. En general, los lobistas chilenos se presentan como expertos en estrategias comunicacionales, salidas mediáticas y gestión de conflictos. Sin embargo, suelen ocultar sus servicios de representación de intereses a autoridades, como si se avergonzasen de su labor. Hasta el 2015, esta actividad funcionó en la opacidad y al mismo tiempo a vista y paciencia de todos. En el Congreso, los lobistas se reunían con diputados y senadores, se paseaban por comisiones e incluso tenían a periodistas pagados dentro del Parlamento a fin de mantenerse informados de cada movimiento legislativo. Ese año llegó la ley, parida luego de 3 proyectos de ley, 11 años de tramitación y decenas de postergaciones inexplicables. El primer proyecto fue un grupo de diputados formado por Jorge Burgos, quien reclutó a nombres como Carolina Toá y otros. El proyecto fue apoyado personalmente por el presidente Ricardo Lagos Escobar. Las reglas propuestas ponían el foco en los lobistas y sus obligaciones. Eran una normativa aceptable, quizás mejor que la que tenemos ahora y más temprana. Sin embargo, encontró una férrea oposición en la misma industria del cabildeo, que es un sinónimo castellano para referirse al lobby. Ese texto legal, estando listo para ser publicado, fue inexplicablemente vetado por la presidenta Michelle Bachelet en 2008. Sí, Michelle Bachelet vetó el proyecto de ley de Ricardo Lagos cuando ya estaba aprobado. Ahí nació una frase para el bronce: el lobby mató al lobby. Las explicaciones que dio el entonces ministro Sexpress, José Antonio Veragallo, fueron paupérrimas. A continuación, este ex Mapu presentó un segundo proyecto de ley que durmió el sueño de lo justo en el Congreso, avanzando con pies de plomo y quedando postergado, pues lo urgente siempre desplaza lo importante. Entonces llegó Piñera, con su superministro La Roulette, quien en búsqueda de una solución presentó indicaciones que configuraron un tercer proyecto de ley de lobby. Ahora el foco ya no estaba en los lobistas, sino en las autoridades que se reúnen con ellos. De este modo, la ley aprobada no es técnicamente una ley de actividad del lobby, sino un conjunto de reglas sobre la publicidad de las audiencias de las autoridades. Una vez aprobada esa ley, se hizo necesario el reglamento que le diera sus últimos contenidos. Sobrevino el final del gobierno del multimillonario especulador. Otra vez Michelle Bachelet llegó a la moneda, esta vez con Jimena Rincón como ministra Sexpress, quien tuvo a su cargo la redacción, confección y edición de ese reglamento. Recién en 2015 el país tuvo su ley de lobby, que no es otra cosa que una normativa que informa quiénes se reunieron, de qué hablaron y qué intereses fueron representados. Dentro de sus problemas, la ley dejó vacíos curiosos. Por ejemplo, no se hace mención explícita a llamados telefónicos, ni comunicaciones telemáticas ni similares. Por interpretación de la normativa, en búsqueda de su espíritu, se ha considerado que esas formas de interacción también son lobby. Hay algunos contumaces que lo niegan, apegados a la letra. Del mismo modo, se excluyen las reuniones convocadas por las autoridades, es decir, un ministro puede citar a una cita con grandes empresarios, recibir su representación de intereses y no registrar por no fue solicitada por los privados. Asimismo, se excluyó los centros de estudio o think tanks, los que posicionó en un lugar privilegiado de la discusión pública. Ellos generan conocimiento, pueden venderlo, pueden vender asesorías a bancadas y además excluirse de la categoría de lobistas. Algo muy similar puede decirse de los abogados, sus bufetes y sus oficinas de profesionales jurídicos, que cada día más colindan con el lobby profesional. La ley, además, inventó una categoría curiosa: gestor de intereses, que vendría siendo un lobista de intereses propios o que no cobra por sus servicios. Por ende, estamos ante una ley curiosa, imperfecta, chilena. El lobby profesional chileno ha sido protagonizado durante décadas por 4 oficinas dedicadas a estos asuntos. Imagen Acción Consultores de Enrique Correa Ríos, Acerta de la polifacética peruana Cristina Vitar Maluk, Extend de las hermanas Velasco, hijas de Belisario, y un caso extraño es el cuarto, el caso de Tironi y Asociados, de Eugenio Tironi, quienes dicen no ser lobistas.
Enrique Correa es un ovallino, originalmente demócrata cristiano. Estuvo un par de años en el plan divino de ser sacerdote, aunque abandonó el sacerdocio y abrazó la política. Era la época del freísmo y la patria joven. Luego entró a estudiar filosofía en la Católica y ahí se conectó con la generación fundadora del MAPU, Rodrigo Ambrosio, Carlos Montes y otros. Ellos se sumaron a la candidatura de Allende, siendo la vanguardia católica que el candidato masón necesitaba. Durante la UP, Correa trabajó en la reforma agraria, bajo la conducción de uno de sus referentes, el ministro Jacques Chonchol. Al venir el golpe de Estado, Correa se vuelve un ciudadano clandestino, viviendo en el exilio y en Chile, pasando por frontera en calidad de incógnito y craneando ya una renovación socialista inspirada por el eurocomunismo de los italianos. Cristina Vitar, por su parte, es sobrina de Sergio. Llegó a Chile a mediados de los 90 para encargarse de las comunicaciones de la APEC en el gobierno de Frei. A poco andar, encontró el lobby como negocio y fundó su empresa Captiva, donde coincidió con Pablo Salaquet. Sí, Pablo Salaquet es un cofundador de la empresa Captiva de Cristina Vitar. Más tarde vino la compra de General Knowlton, que la catapultó al éxito. Ahora, actualmente, Cristina goza de gran reputación entre las élites. Es dueña de Acerta, tras ser jefe de campaña de Joaquín Lavín 2 veces y verse involucrada en el financiamiento ilegal de la política. Las hermanas Velasco, Marilú, Pilar y Anita, son hijas de Belisario. Han estado conectadas con el mundillo dirigencial desde niñas y conocen muy bien a periodistas y editores. Tuvieron como socio estratégico al derechista Juan Andrés Guzmán, que las conectó con la mitad de la esfera política chilena. Ellas ya conocían a la otra mitad. Tironi, por su parte, va de intelectual. Él ha publicado 30 libros, casi siempre inspirado por la sociología francesa y su aplicación tercermundista. Tiene su propio método de comunicación de crisis, llamado Abierta, que elaboró con el periodista Ascanio Cavallo. Sí, el periodista Ascanio Cavallo, famoso por sus libros, es socio de Eugenio Tironi. A favor de ellos puede decirse que no aparecen registrados en audiencias con autoridades. Por ende, formalmente no son lobistas. Es decir, estamos ante personas sumamente conocidas en una industria que las élites identifican con enorme facilidad. Su capital es el capital social, aquel que acumularon tras décadas de estar involucrados con el poder, con las familias poderosas y con los actuales dueños de Chile. Estos últimos los necesitan, por supuesto, para interactuar con el aparato dirigencial que regula sus actividades. Todo esto es legal y queda registrado en la ley de audiencia, llamada ley de lobby. A raíz del escándalo ocurrido por la reunión en casa de Pablo Salaquet, la ministra Maysa Rojas ha señalado que no tenía claro el rol de lobista del exalcalde. Esto es inverosímil y habla a las claras de cierta indolencia por parte de la titular del Ministerio de Medio Ambiente. Cabe recordar que en el contexto del reality show llamado Convención Constitucional, la señora Rojas fue citada en calidad de experta a exponer sobre el cambio climático en una instancia oficial del órgano constitucional. Todo esto empujado por los ecoconstituyentes. ¿Se acuerda usted de los ecoconstituyentes? Ese grupo de funadores, vociferantes y activistas de la causa climática. Uno de sus referentes, una de sus heroínas, era Maysa Rojas. Meses más tarde, esta caperuza del asunto medioambiental pasó a ser ministra. Hoy es la Caperucita Rojas, devorada por el lobby feroz mientras paseaba con su canastito de frutas. Las reuniones en casa de Salaquet son ilegales, por representar intereses privados de manera irregular, sin solicitudes por conductos formales ni el registro respectivo. Las reuniones en la casa de Salaquet son inservibles, pues no salió nada limpio de ellas, salvo problemas para cada uno de los participantes. Las reuniones en casa de Salaquet son impresentables. Esto corre para el anfitrión, para los ministros, para los dirigentes políticos y también para esos intelectuales que fueron a comer tapaditos. ¿Qué hacía allí Alberto Mayol, el intelectual del malestar, el lector compulsivo y admirador del Padrino? ¿Usted se imagina, señor Mayol, a Vito Corleone en casa de Salaquet? Quizás a Fredo Corleone, podemos imaginarlo allí. ¿Qué hacía allí Daniel Mansuy, el intelectual neoconservador que se queja de la falta de preparación de las nuevas generaciones? ¿Qué hacía allí Eugenio Tironi? Al menos tenemos claro que él no es lobista. ¿Quién pagará la cuenta? ¿El lobby feroz? ¿Los gerentes? ¿Los intelectuales? ¿O la Caperucita Rojas?